No, no creo, no. Ya, ya estamos en vivo. Ya voy a traer la tabla. Sí, estamos en vivo, dice. Daniel, ya hablo nomás. Daniel. Santiago, ya hablo nomás. Eh, Oliver, ya hablo nomás. Ya. A ver, pregunta número 1 de ciencias naturales. Una mujer de aproximadamente 50 años aloja la bacteria Helicobacter pylori en su sistema digestivo. Voy a minimizar esto ya. Esto le provoca dolor en el momento de ingerir alimentos inapropiados debido a que ha desarrollado una úlcera en el estómago. Con base en la información, determine la fase de digestión en la que se presenta el dolor. La clave está aquí, úlcera en el estómago. ¿Qué proceso de la digestión se da en la úlcera en el estómago, chicos? En el estómago, perdón. La licuación. La licuación, muy bien. La respuesta correcta es la C. Recuerden, absorción intestino, deglución boca, eliminación recto. Siguiente, bájale un poquito más, Oliver, no alcanzo a verle, por favor. Se conoce como hielo seco al dióxido de carbono sólido que se produce por enfriamiento y compresión del CO2 gaseoso mediante un proceso conocido como, si se dan cuenta, es el paso de qué. ¿Es el paso de qué? Solo en el texto dice, se conoce como hielo seco al dióxido de carbono sólido que se produce por enfriamiento y compresión de CO2 gaseoso mediante un proceso conocido como. La B. Muy bien, retrosublimación, donde las fuerzas de Van der Waals, recuerden que ya vimos todo este tipo de fuerzas intermoleculares, son las que permiten la cristalización de esta sustancia debido al acercamiento molecular ocurrido al incrementar la presión. Muy bien, por favor. Bájale un poquito, Oliver. Listo. Si se continúa con los hábitos de consumo y desperdicios actuales, se preside que para el año 2050 habrá más basura que peces en el mar. Estos residuos están compuestos por un 80% de plástico que llega a las playas, mientras que los ríos y aguas subterráneas arrancan pequeñas partículas de microplástico hasta el mar, lo cual causa la muerte de 100.000 mamíferos marinos al año. Muy bien, con base en el texto seleccionen las prácticas que reducen el problema descrito. 1. Impartir en las escuelas programas de educación ambiental. 2. Sacar la basura en horarios establecidos por el municipio. 3. Utilizar vestimenta fabricada con nylon. Y 4. Reutilizar todos los envases de plástico. Aquí lo único que ustedes deberían hacer es como que enfocarse en lo que van enseñando. Recuerden que siempre que hablamos de problemas ambientales y que esos problemas son ocasionados directamente por nosotros los seres humanos, siempre hablamos que una de las técnicas o una de las recomendaciones más apropiadas es que la educación. Entonces, con eso ya sabemos que la opción 1 es verdadera. Ahora veamos la otra, sacar la basura en los horarios establecidos por el municipio. Ok, somos responsables, entre comillas, sacamos la basura en horarios establecidos. La cuestión es que no dejamos de producir basura y el gran problema de aquí es la producción de basura. Entonces, esa respuesta la descartaría. Utilizar vestimentas fabricadas con nylon. Si ustedes recuerdan bien, uno de los grandes problemas que incluso en series de televisión, en Los Simpson, en todo lado,
es que los pececitos se quedan atrapados en las redes de nylon, incluso han visto en esas redes de cerveza y todo eso. Entonces no sería lógico que utilicemos vestimenta que en algún momento también va a terminar ahí. Por ende, la que nos daría como correcta es la última, reutilizar todos los envases de plástico. Entonces, respuesta correcta 1 y 4, entonces es la C. Muy bien, en la siguiente lo único que se acuerden es la del creacionismo, ¿no? Un ser superior que creó algo a su semejanza y ya habíamos hablado que no podemos relacionarlo directamente con el cristianismo, pero con eso ya sabemos que la 3 es con A. La 1, biogénesis, pez que pone huevos que al ser fecundados permite el nacimiento de peces. E incluso ya hablamos muchas veces de que esto nos explica a medios, porque nunca nos explica de dónde comienza dónde se dio por primera vez la vida. Y la panspermia, esporas de bacterias que llegan a la Tierra mediante el impacto de meteoritos. Si recuerdan, también ya hemos hablado mucho de esto y también hemos dado varios ejemplos que incluso podemos encontrarlos en la actualidad. Entonces, por ende, nuestra respuesta sería la opción B. Y simplemente, si ustedes se dan cuenta, la B, por favor, Oliver. Y simplemente, si ustedes se dan cuenta, solo relacionando creacionismo, que es lo más común que tienen aquí, con la A es la única opción que les iba a dar 3 Konami. Entonces, solo relacionando esto, ya hubiesen llegado a una respuesta correcta, sin la necesidad de recordar otros aspectos de las otras teorías. Pero siempre es bueno que tengan fundamentos, ¿no? Algo más acerca de la panspermia que fue propuesta por Arrhenius y Richter, y también que recuerden que existe dos tipos, ¿no? La interespacial y la interplanetaria. Bájale. Muy bien. Durante un incendio forestal se pierde el hábitat de cientos de animales, miles de especies vegetales y una gran fuente de oxígeno. Los incendios pueden ser provocados o ser producidos naturalmente por rayos o accidentalmente por reflejos del sol en trozos de vidrio. Son más prolíficos en verano y pueden ser mortales para hogares cercanos a los bosques. Con base en el texto, seleccione las medidas que previene la problemática descrito. 1. No arrojar basura, cigarrillos o cerillas encendidos en el bosque. 2. Si hay fuego, se debe correr a apagarlo sin importar sus dimensiones. 3. Recoger toda la basura de vidrio y acumularlos en las orillas del bosque. Y 4. Establecer barreras cortafuegos si se prende en el verano. Aquí simplemente siendo lógicos, vamos a ver que no debemos arrojar basura, cigarrillos o cerillas encendidos en el bosque. La 2 dice, si hay incendios, nos creemos, no sé, G.I. Joe o algo. No es lógico que arriesguemos nuestra vida, más bien deberíamos apartarnos y esperar que los organismos competentes lo controlen. Recoger toda la basura de vidrio y poner en las orillas y comenzar en las orillas los incendios, no, tampoco es lógico. Entonces lo lógico es no arrojar basura y establecer barreras cortafuegos si se prende fuego en verano. Por ende, mi respuesta correcta sería la D, la opción 1 y 4. La D, por favor. ¿Me están escuchando? Nosotros sí. Sí, al parecer, no sé qué pasó, dejaron de compartir, démosles un segundo. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo van? Ya nos están volviendo a compartir. Muy bien. Por favor, ya habíamos quedado que era la D. Y bájale, por favor. Chicos, la siguiente es recontra fácil y creo que de esto ya hemos hablado muchas veces y ustedes me van a ayudar. ¿Qué dijo Darwin? Que siempre le repito en clases. Chicos, ¿qué dijo Darwin? ¿Se acuerdan? Es bastante simple. Es la A, de una No hay especie ave que se adaptación de extingue un animal. por los No, quiero brutos. que dijo para dar el entendimiento que dijo, más no la respuesta. La respuesta es fácil, lo sé. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Que No. las especies se adaptan. Muy bien, pero ¿cómo era el contexto completo? ¿Se acuerdan que yo les enseñé y les dije, verán, ustedes deben recordar que no existen ni adaptaciones buenas ni malas, simplemente que esas adaptaciones generarán una ventaja o una desventaja dependiendo del entorno en donde se desarrollen. Entonces, basándonos en eso, debemos buscar una respuesta y también adicionar los que
Lamarck nos dijo prácticamente que lo que no se usa se atrofia y lo que se usa mejora su función. Y aparte nos dice que esos cambios van a ser transmitidos de generación en generación. Entonces vamos relacionando. Una especie de ave se extingue porque los frutos que suele comer desaparecen. ¿Eso qué es? ¿Darwin o Lamarck? Lamarck. Una especie de ave se extingue Darwin. porque los frutos que suele comer desaparecen. Es ¿Darwin Darwin, o profe. Lamarck? Darwin es ese. Muy Darwin es bien. ese. Un ratón blanco tiene tres crías blancas y una gris. La gris se camufla en el bosque, vive por más tiempo y tiene más crías. ¿Darwin o Lamarck? Darwin. Lamarck. Darwin. Lamarck es ese. No, a ver, no es Lamarck. Lean bien. Un ratón blanco tiene tres crías. Nos está hablando de variabilidad. Una cría gris, tres blancas y una gris. La cría gris se camufla en el bosque, vive por más tiempo y tiene más crías. La adaptación que él sufrió le da una ventaja para vivir por más tiempo y tener más crías. ¿Qué tipo de adaptación es ese? ¿Darwin o Lamarck? Darwin. Darwin, es Darwin. una ventaja, es una variabilidad que a él le dio una ventaja. Los sapos perdieron su cola de renacuajos porque dejaron de usarlas y se atrofió. Lo que no se usa se atrofia. ¿Quién lo dijo? Lamarck. Lamarck. Y a través de un intento continuo, una especie de ave termina por cambiarle la forma de su pico para poder comer un nuevo tipo de fruta. Lo intentó tanto que lo logró. ¿Quién lo dijo? Lamarck. Lamarck. Entonces es 1 C y D, 2 A y B. La respuesta correcta sería la B. La B, por favor. Muy bien, recordaron los conceptos básicos. Ustedes simplemente recordando los conceptos básicos pueden llegar a una respuesta. Muy bien, con base en el texto, identifique la acción que corresponde al programa propuesto. Debido a la reducción de su hábitat, el guacamayo verde se encuentra en la lista de especies en peligro de extinción del Ecuador. Esta es una especie fácilmente domesticable e inteligente con capacidad de imitar personas. Por esta razón, es cazada indiscriminadamente para su comercio. Como medida para evitar la extinción total de esta especie, se ha creado un programa que incluye crianza en cautiverio, reintroducción y restablecimiento. Chicos, solo lo que leen es la respuesta. En estas preguntas que son así de grandes, en el texto dice la respuesta. Y yo lo único que quiero es que se fijen en el final. Dice, se ha creado un programa que incluye crianza en cautiverio, reintroducción y restablecimiento. Entonces vamos viendo las opciones de respuesta. La reproducción en cautiverio, ya me quedo pensando y digo, a ver, nunca lo leí, la descarto. Las medidas adoptadas para aumentar el número de guacamayos es suficiente para evitar la extinción a largo plazo. Pues me habla de que están contrarrestando la extinción, pero nunca me dice que son suficientes o no. Más bien, y aparte no me dice, no me da un ejemplo de que esto se va a poder solventar. Entonces la descartaría. Las especies de guacamayos nacidas en cautiverio son enviadas a zoológicos y leo el texto y nunca leo que les mandan a zoológicos. Pero miren, solo por esta parte que dice que incluye crianza en cautiverio, la que está correctamente orientada aquí es la crianza en cautiverio. Miren, aquí me habla sobre lo que me está tomando el texto. Del guacamayo verde preserva al máximo la variabilidad genética. Mi respuesta correcta a la opción B. La B, por favor. Bájale, por favor, Oliver. Listo. Los bosques tropicales se caracterizan por tener una gran biodiversidad en donde se forman algunas redes tróficas complejas. Por ejemplo, las zarigüeyas se alimentan de los alacranes. Estos a su vez se alimentan de otros insectos como los saltamontes, los grillos y los sapos, que consumen principalmente plantas. Sin embargo, la zarigüeya como el mono ardilla son el alimento principal de la águila arpía. Con base en el texto, son afirmaciones correctas, excepto yo para poder contestar esto debo leer la última parte. Sin embargo, las zarigüeyas junto al mono ardilla son el alimento de las águilas arpías.
Entonces las aguilitas se alimentan del mono ardilla. Y ahora la duda del $1.000.000. Chicos, ¿recuerdan qué significa ser súper depredador? Chicos, ¿recuerdan que es un súper depredador? Está casi al... Al final de la cadena alimenticia. ¿Está casi o es el Que no final de tiene la cadena? depredador. No tiene depredador, perfecto. Y solo viendo las opciones de respuesta se dan cuenta que el mono ardilla es súper depredador. Porque dice excepto, miren, excepto el mono ardilla es súper depredador. Y no es verdad, porque el mono ardilla en el texto me dice que es el alimento principal del águila. Entonces, obviamente, ¿cuál es mi opción? ¿Cuál no corresponde al texto? El mono ardilla es súper depredador. Porque ¿cuál es el súper depredador de ese texto, chicos? La águila. El águila. La águila arpía. Entonces, La águila obviamente, ya arpía. llegamos a nuestra respuesta. El excepto es la C. Muy bien. La gastritis es una enfermedad de la mucosa que reviste al estómago. Se inflama provocando que la acidez de los jugos gástricos afecten el tejido y puedan generar una llaga conocida como úlcera. Como tratamiento para enfermedad, los doctores recomiendan antiácidos y un cambio en la dieta evitando frutas tales como, obviamente, las frutas ácidas. Entre la papaya y el maracuyá, ¿cuál es la fruta ácida? Maracuyá. El maracuyá. Entonces mi respuesta correcta es estómago y maracuyá. Es lo único que deben ir viendo. Son todos fáciles las de hoy. Bájale, porfa. Y listo, la última. La imagen muestra el proceso de labranza para establecer un monocultivo de papa. Identifica el fenómeno dañino que sufrirá el suelo si es tratado de la misma manera años después. Deben recordar, un monocultivo durante años me da como resultado ¿qué? La erosión. 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 Todo estuvo bastante simple hoy. Recordarles, ¿no? Adicional que de esta pregunta no hemos visto, eh, no hemos visto una variabilidad como tal, siempre que está hasta ahora que hemos podido observar. Esta imagen, la respuesta siempre va a ser erosión. Recuerden eso, por favor. Listo, chicos, les dejo con sus demás materias. Que tengan un buen domingo. Nos vemos. Bien, buenos días chicos, chicas. Para continuar con la parte de sociales, vamos a empezar con esta pregunta. Dice, la crisis de él tuvo dice en parte un carácter comercial. Entonces vamos a ver, si vemos en las opciones de respuestas alguna crisis con carácter comercial, son las dos, ¿no? Banano y cacao sí pasaron en la historia del Ecuador como unas crisis económicas. Pero aquí más o menos dice, debido a los lazos existentes entre Guayaquil y los puertos europeos desde finales del siglo XIX. Entonces, lo más cercano, digamos, al siglo XIX y donde también se desarrolla el cacao en nuestro país es el cacao. O sea, entonces la idea aquí sería primero ubicar el cacao, porque digamos, durante el siglo XIX y inicios del siglo XX lo que se va a dar aquí en nuestro país es el cacao. A mediados del siglo XX, es decir, en 1950 hasta los 60, cuando entra en crisis, se va a dar el banano. Entonces aquí nos quedaría entre la B o la C por el cacao. Dice, la tuvo un impacto negativo sobre la economía. Acuérdense, en las dos guerras mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial, va a tener un impacto negativo sobre el cacao. Sobre todo en la Primera Guerra Mundial va a empezar la crisis de este producto de nuestro país, que es el cacao. Ya incluso cuando resolvíamos algo, las preguntas decía, siempre acuérdense, durante la Primera Guerra Mundial es la crisis del cacao en nuestro país. Entonces, más o menos de aquí ya está. Cacao, Primera Guerra Mundial, y nos quedaría con África. ¿Ya? Entonces, en este caso sería literal B. Por lo menos recuerden eso. La crisis del cacao se da durante la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué llegamos a la Primera Guerra Mundial? Más por el siglo, ¿no? Porque está más cercano, digamos, a este evento. ¿Ya? Claro, es así. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Por qué África? Ya, verá.
¿Por qué África? Y también Aló. sería, ¿por qué no Centroamérica, no? Entonces, la idea de África es que allá también existe este clima cálido, ¿no? Para que se pueda dar estos productos tropicales. Entonces vas desplazando, digamos, el comercio que existe del cacao aquí en América y lo vas desplazando hacia estas regiones de África, donde también se puede aclimatar el cacao, ¿ya? En Centroamérica, no, sobre todo en Centroamérica, esto se va a ver más la realidad durante el banano, ¿no? Sobre todo la producción de banano va a ser en Centroamérica, pero ya les he explicado, esta parte del banano es más adelante, ¿no? Desde los 50 hasta los 60 que entra en crisis el banano en nuestro país. Pero les digo, hagan más referencia al siglo XIX y el primer evento que se va a dar durante la Primera Guerra Mundial, que se está gestando más o menos, los antecedentes durante el siglo XIX. ¿Ya? Entonces sería la B. Vamos a la pregunta número 12, por favor. ¿Ya? Con base en el texto, identifique un criterio de validez de las ciencias descritas. Entonces aquí lo que va a describir son las ciencias fácticas. Y ahí nos va a hablar de la biología, química, historia y sociología, economía también nos habla. Entonces, para entender estas ciencias fácticas, solo recordemos esto, se basa en el método científico, que se basa en la experimentación, en la observación, en la verificación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál de esas opciones de respuestas habla algo sobre esta pequeña definición que les doy, ¿no? Las ciencias fácticas se basan en la experimentación, observación y verificación de todo este proceso. Si eso aplicáramos a la biología, química, historia, sociología y economía, se aplican, ¿no? Que necesitan una experimentación para poder comprobar sus teorías, ¿ya? Entonces vamos a ver en cuál opción de respuesta habla algo sobre la experimentación, observación, verificación del método científico. A ver. A, B, C o D. B. B. Sí, ahí mismo B. dicen, comprende los hechos mediante la observación, experimentación y búsqueda de coherencia entre estos y su representación. Pero sí, o sea, también se fijan en la A, digamos, tiene, digamos, relación A, C y D. Tiene alguna relación, ¿no? Porque dice, establece conclusiones que se siguen a partir de principios lógicos, como tercero excluido, no contradicción y identidad. O sea, como que da la idea, ¿no? De que solo existen en las ideas como tal, más no en la experimentación, porque los principios lógicos no necesitas como tal la experimentación o una comprobación. Dice, trabaja con formas y objetos ideales que existen en la mente. Si bien la C también habla sobre ideas, ¿no? Sobre formas, sobre cosas abstractas. Vamos a ver. La de utiliza como método de estudio propio a la deducción y obtiene ideas generales. Hasta, digamos, por término excluido podríamos decir que A, C y D en algún sentido se relacionan, ¿no? Excepto la B, que habla sobre la observación y experimentación. Vamos a dejarle como opción de respuesta la B, a las ciencias fácticas. Bien. La 13, la Revolución Francesa. Fueron consecuencias de la Revolución Francesa apoyadas por el proyecto napoleónico, excepto cosas básicas, ¿no? Revolución Francesa significó desterrar a las monarquías, se quitó el poder a la iglesia. Ya después de eso vienen las repúblicas, viene la participación de los ciudadanos, viene, digamos, las libertades para los individuos, viene el liberalismo. Entonces, en base a eso, díganme cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál es La el B. término que se sale de esto? Ya, por aquí me dijeron A ver, la B. Eso, vamos a ver la B. Dice, restauración del privilegio hereditario a gobernar. Sí, ¿no? O sea, lean la primera palabra. Esto también sería como una clave, ¿no? Lean la primera palabra, dice restauración. ¿Será que pasó la restauración del privilegio hereditario a gobernar después de la Revolución Francesa? Porque aquí mismo te está diciendo consecuencias, ¿no? O sea, después de la Revolución, ¿será que les devolvieron el poder a los monarcas? ¿Ya? Que se basaba en la herencia, en la nobleza para poder gobernar. No, como que esa palabra cambia todo el contexto, ¿no? De ese enunciado. Ya. Entonces, si en vez de restauración estuviera eliminación, digamos, sí podría ser, pero no. Es imposible que a los mismos que les quitan el poder les vuelvan a entregar el poder, ¿no? Entonces dice, la unificación del francés como lengua nacional. Sí, digamos, las personas comienzan a tener acceso a la educación. Eso es parte del liberalismo y la educación laica. Por ejemplo, ahí dice implementación de la educación gratuita universal. Eso que dice educación gratuita universal quiere decir el laicismo, ¿sí? Todas las personas, ya no solo los nobles, los que tengan, digamos, el linaje, pueden educarse en esa sociedad, sino más o menos vamos a destinar la educación para todos. Y dice, instauración de la libertad de profesar el culto. Eso está dentro de las libertades que les decía, ¿no? Las libertades que tiene el individuo, por ejemplo, la ideología, la religión. ¿Ya? Entonces, vamos a dejarle como la B, porque sale del contexto, ¿no? Por esa palabrita restauración. ¿Ya? Siguiente, 14. Ya. Con base en el texto, seleccione los impactos del descubrimiento en la sociedad. Ya. Dice Mesopotamia, y más abajito en la segunda línea, cuando empieza, dice la rueda. Es lo único que nos interesa para este ejercicio. Entonces vamos a pensar en las opciones de respuesta, ¿para qué nos sirve la rueda? Entonces vamos a ver,
La 1 dice, descubrimiento de nuevas técnicas de navegación. La rueda no sirve para la navegación, no sirve para el agua, pero no. Entonces vamos a ver las que tienen 1, descartemos de una vez. O sea, A y C no van en nuestras opciones de respuesta. Después dice, reducción del costo y tiempo de movilización. Sí, no, la rueda no sirve para la movilización. Ya. Entonces, digamos, de la que nos sobra, la única que tiene movilización es la B. 2, 3 y 5 quedaría. Pero vamos a comprobar si es que queda misma esa. Ya. Entonces dice, se establecieron mayor cantidad de rutas de comercio, sí, rutas terrestres sobre todo, ¿no? Sí, claro, puedes movilizar más el comercio, los recursos que puedes intercambiar con otras sociedades, ¿no? Y dice, algunas civilizaciones lograron expandir su territorio. Y bueno, gracias a la rueda también puedes ir movilizándote. O sea, es la idea, ¿no? Puedes expandirte también gracias a la rueda. La 4 dice, ¿concedió poder y fuerza militar a grandes imperios? No, esto sobre todo, luego vamos a ver una pregunta que habla sobre la pólvora. La pólvora como técnica y arma sí nos va a ayudar, ¿no? Para que los imperios tengan fuerza y puedan seguirse expandiendo desde la fuerza militar. Pero igual, por esa lógica sería 2, 3 y 5, ¿no? La rueda. Ya. Dice, 15. El Renacimiento se buscó la masificación del conocimiento y el desapego a los dogmas impuestos por el enfoque teocrático. Entonces no se olvide, cosas claves del Renacimiento son, se deja atrás la Edad Media, se termina la Edad Media, empieza el Renacimiento. El Renacimiento niega todo lo que es de la Edad Media, ¿no? La idea de Dios, la religión, digamos, Dios en el centro de las cosas, pero eso ahí dice teocrático, y que Dios también, pues, en algún sentido, tiene poder dentro de esta sociedad a través de los monarcas, a través de la religión. Ya. También lo que buscan es hacer una revisión de todo el humanismo que ya plantearon los griegos. Entonces, el Renacimiento es igual a humanismo que viene desde los griegos. Entonces, acordarás en eso, el Renacimiento hace una copia del humanismo y todos los aspectos de los griegos. Entonces, más o menos acordémonos algo de los griegos, ¿no? Los griegos como tal, digamos, tuvieron la idea, ¿no? De la lógica, tuvieron la idea de la filosofía, de las ciencias, ¿no? A los griegos también se les dice los clásicos, se les dice lo greco-romano, lo greco-latino, ¿ya? Entonces vamos a ver, en base a lo que yo más o menos expliqué ahorita, ¿ya? En cuál de esas no se relaciona el movimiento del Renacimiento. Es decir, 3 sí tienen que ver con la idea del Renacimiento y una de estas no, se sale de ese contexto. Así que lean y me dicen cuáles. Lean. Aquí me dicen la A. Vamos a ver si es la A. Vamos. A. Bien. A ver, sí, marquémosla. ¿Por qué? Ya vamos a explicar por qué. Marquémosla si es, digamos, el que se sale del contexto. Pero vamos explicando desde la D. Desde la D dice, promueve la búsqueda de la formación integral del hombre. Eso también me suena humanismo, ¿no? La formación integral del ser humano, del hombre. En todos los aspectos fundada en las fuentes grecolatinas. Ahí está lo que les decía. Otra forma de decir a los griegos, lo greco-romano, lo greco-latino. ¿Por qué? Porque estaban los griegos, vinieron los romanos en su proceso de conquista y tomaron aportes de los griegos. ¿Ya? Es por eso que se llama lo greco-latino, greco-romano. Entonces, eso es el Renacimiento, ¿no? Recuperar todos estos aportes de las civilizaciones antiguas, entre ellos los griegos primero y después los romanos, por eso se llama lo greco-latino. Entonces, esta sí queda, ¿no? Sí es parte del Renacimiento. Implementa un método de aprendizaje que se fundamenta en el razonamiento dialéctico, la lógica y la ética. Solo en la lógica, ¿no? Cuando estudiamos esto de filosofía, toda esa parte de la lógica, ley de la entidad, principio de no contradicción, tercero excluido, eso venía de Parménides, ¿no? Y sobre todo venía de los griegos. Toda esta parte de aquí, por todo lado te está diciendo griegos, ¿no? Hasta en la ética, porque ellos también fundamentaban muchas teorías de la ética. Lo que vimos de Epicuro, vimos de Aristóteles, de Platón, ¿ya? Sigamos. B dice, posibilitó la difusión masiva de las ideas, sí, desde la ilustración, digo, desde el Renacimiento se va dando esta idea ya de la imprenta, ¿no? Aparece la imprenta y se va a difundir bastante las ideas, ¿bien? Y dice, y la aparición del sentido crítico contra el argumento de autoridad o magister dice. Eso pasó con el Renacimiento, ¿no? Se critica la idea de Dios. ¿Ya? Eso quiere decir magister dice, Dios. ¿Ya? Bueno, entonces, la dice, transmite ideales filosóficos, el amor a la naturaleza, búsqueda de la felicidad y fraternidad entre los hombres. ¿Por qué no es de esta? Porque esta hace referencia a la independencia de Estados Unidos y eso es mucho más adelante que el Renacimiento. Pues vamos a ver, la respuesta correcta era la 16. Vamos a ver. Los pueblos indígenas han luchado por los derechos de los que habían sido despojados desde el inicio de la conquista europea en América.
La herencia de estas formas coloniales dio como resultado el surgimiento de los primeros movimientos indígenas en el Ecuador, lo que permitió alcanzar grandes reivindicaciones. Así se tiene la creación de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe en 1988, la eliminación de los estilos de producción de tipo feudal que habían sido implementados desde la colonia, aceptación de sus rasgos, expresiones culturales y después del reconocimiento del Ecuador como un estado pluricultural, entre otros. Lo que ha conseguido una mayor participación de este pueblo en la política social y actual de nuestro país. Ya. Esta está haciendo referencia sobre todo a la década de los 80, ahí mismo te dice el año, y la década de los 90. Bueno, en nuestro país los indígenas otra vez tienen esa presencia, ¿no? ¿Por qué se da esta presencia de los indígenas? Por la tesis de los 500 años de resistencia. Es más o menos, ¿no?, la idea. De que llegaron los españoles han pasado 500 años, por eso es 1990, que comienzan a darse los levantamientos buscando reivindicaciones, porque durante la conquista, durante los inicios de la República, los indígenas no tienen derechos, no tienen participación, no son concebidos como ciudadanos. ¿Ya? Es a través de las movilizaciones, a través de los levantamientos que ellos van ganando esto, la educación intercultural bilingüe. ¿Ya? Que el Estado reconozca que también existen, digamos, culturas dentro del Ecuador. Y eso también va a continuar en el 2008, ¿no? Cuando se acepte que el Estado es plurinacional. Pero más o menos aquí es, ¿no?, donde empieza de nuevo, en la década de los 80 y sobre todo en los 90. ¿Y qué está pasando en el contexto de nuestro país? Hablando, digamos, se está desarrollando, por ejemplo, un modelo que se llama el neoliberalismo. Ya, simplemente, o sea, se ponen ya en práctica todas estas tendencias que existen en el mundo del neoliberalismo. Y eso explicado, ¿no? El neoliberalismo lo que importa son los sectores privados. Ya, no existen derechos laborales. Ya. ¿Quiénes, digamos, se benefician de los tratados que existen con el FMI y el Banco Mundial? Solo son los sectores privados, es decir, los grandes sectores privados de nuestro país. ¿Existen ingresos económicos para los sectores populares? O tal, no tienen ni derechos laborales. Entonces, la condición de los sectores populares va a ser pésima. O sea, tienen reivindicaciones en ese sentido. Entonces, en ese contexto van a aparecer los movimientos indígenas también en nuestro país. Y también van a buscar, digamos, demandas por derechos laborales en esas décadas. Porque eso también es lo que falta. Si no hay derechos para los sectores populares bajos, quiere decir que no tienen derechos laborales. Y todo lo que existe solo son para los sectores privados. Entonces, en base a la explicación, ustedes mismos digan. Dice, con base en el texto, todos son parte del contexto de origen del movimiento descrito, excepto. Aunque yo no expliqué nada de la crisis del cacao, eso fue en la Primera Guerra Mundial, como vimos hace ratito. Así que, por ende, la A no quedaría. Ah, no, espérese, no digo que señale la. Quiero que me diga. Quería que me dicen ellos, pero bueno. Ya. Entonces, sí, o sea, es la A en el sentido que, o sea, acuérdense, la crisis del cacao no cansa, ¿no? Su Primera Guerra Mundial es 1914, 18, el primer cuarto del siglo XX es lo que está pasando eso. Y si se dan cuenta, incluso hasta por el año, ¿no?, que está por aquí, 1988, década de los 80, 90, sí, o sea, no se relaciona nada con esa crisis cacaotera y la idea que les dije. Acuérdense, crisis cacaotera, Primera Guerra Mundial. Entonces me acuerdo, Primera Guerra Mundial, primer cuarto del siglo XX. Ya, es decir, 1914, 18. Entonces vemos el año, no cansa, ¿no? Pero en cambio, BC y D sí se relaciona con lo que nos está dando aquí. Crisis económica, producto de la deuda externa. Existe la deuda externa con los sectores privados, con el FMI y el Banco Mundial. Eso sí pasó para que se desarrollen estos movimientos indígenas, los movimientos populares. Implementación de políticas neoliberales, lo que les decía, aparece en nuestro país estas políticas neoliberales desde los 80 y los 90, lo que nos llevó, por ejemplo, también al feriado bancario y la dolarización. ¿Sí? También se relaciona, ¿no?, porque también está pasando eso. Distribución inequitativa de las tierras, sí, es más o menos. A pesar de que se dan reformas agrarias, las reformas agrarias lo único que hicieron, digamos, es que la forma de producir en nuestro país ingrese más al capitalismo, más no para una distribución para las comunidades indígenas. Todavía las comunidades indígenas tienen problemas con esto de las tierras hasta la actualidad. Entonces, la única que no tiene nada que ver con el contexto sería la crisis cacaotera, ¿no? Sigamos. 17. Vemos. Ya. Influencias en la cultura occidental. Entonces, digamos, solo hasta ver el título, influencia en la cultura occidental, yo sé que me van a preguntar algo de los romanos o algo de los griegos. ¿Cuál es la más antigua? Los griegos. Entonces, yo supongo que debe ser sobre los griegos que me van a preguntar. Entonces, dice, la cultura occidental es un proceso histórico, cultural que recibió influencia de la civilización. Y les decía, ¿cuál es la más antigua? Griega. Entonces, debe estar entre la A o la D, la respuesta. ¿Ya?
La cual sentó sus bases del pensamiento racional al buscar una definición del mundo que lo rodeaba. Aquí dice racional, entonces también es los griegos, ¿no? Porque ese paso, digamos, de las explicaciones mitológicas a las explicaciones racionales se llamó la filosofía, y eso lo hicieron los griegos, ¿ya? Entonces dice, adicionalmente al legado a Occidente por haber sido un imperio donde se reconoció la importancia del pueblo, la idea del pueblo está en el derecho o en la democracia, hasta, digamos, por la etimología, ¿no? En latín, el pueblo. ¿Cuál es? Democracia. La democracia, correcto. Entonces sería griego, democracia. Es el poder del pueblo, la democracia, ¿no? Y aquí mismo te está diciendo en la última línea la importancia del pueblo. Entonces griega, democracia, sería el literal la. Sí, sí. Entonces, no se olvide, siempre que hable algo sobre la influencia en Occidente, primero los griegos, despuésito los romanos, ¿eh? Sigamos. 18. Con base en el texto, identifique un ejemplo de lo descrito. Entonces, vamos al último, ¿no? Dice, como regla general, las paradojas suelen dar la impresión de oponerse a la verdad. Sin embargo, encierran una contradicción lógica e invitan a la reflexión profunda, pues pueden esconder una verdad en todo el contenido de su afirmación. Y al principio también nos habla algo de los sofismas, ¿no? Pero igual, está diciendo, ¿cuál de estas se contradicen en la forma de presentarlo, pero aún así llevan un mensaje profundo? ¿Ya? Lean, por favor. No confunden, más o menos lo que te van a confundir aquí es con tipos de falacias. ¿Cuál de estas no es una falacia? ¿Cuál de estas sí es una paradoja? Ahí me dice. Recuerden, la paradoja, a pesar, parece no que se contradicen, ¿no? Lo que te está diciendo, pero guarda un mensaje profundo. Las otras son falacias que parecen verdad, o sea, quieren sonar como verdad y quieren defender un argumento cuando no lo es. ¿Ya? Que me dicen B, que me dicen A. Bueno, vamos a ver. Vamos desde el último, desde la D. Como no hay evidencias que Dios no exista, entonces sí existe. Esto es una falacia. Esto se llama ad ignorantia, por desconocimiento. O sea, como nadie puede negar este argumento de que Dios no existe, entonces debe ser verdadero. Es que no, digamos, desde la ciencia, desde algún aspecto empírico, no, nadie me puede dar pruebas, ¿no? Para refutar eso. ¿Ya? Como no hay evidencia que Dios no exista, entonces sí existe. Entonces así podríamos afirmar cualquier cosa, ¿no? Y es una falacia, porque trata de sonar verdadero cuando tal vez no lo es. ¿Ya? Entonces, como nadie ha comprobado que los fantasmas no existen, entonces deben existir. Es otro tipo de esta falacia ignorante, ¿no? Juan se accidentó porque es una mala persona. Este es otro tipo de falacia. Este se llama ad hominem, contra el hombre. ¿Por qué? A ver, aquí no te está dando argumentos de por qué Juan se accidentó. Tal vez, no sé, estaba distraído, alguien más me atropelló, iba a mucha velocidad. O sea, no te da argumentos de eso, ¿no? Pero te está argumentando algo malo de esa persona, porque es una mala persona. Por eso, ad hominem no es que te da argumentos de la idea de por qué se está haciendo eso. Lo que se encarga de hacer ad hominem es contra el hombre, es decir, atacar a la persona, ¿ya? No a la idea, sino acabarle a la persona. O sea, aquí no te está explicando por qué se accidentó, lo único que te está diciendo es porque es una mala persona, él se accidentó, ¿ya? Entonces hay otros tipos de estos argumentos, ¿no? Cuando critican a la persona por cómo se viste, ¿ya? Por cómo habla, si es rico, si es pobre, si es feo, si es bonito, ¿ya? Si es honrado, si no lo es. ¿Sí? Eso es ad hominem, cuando atacas a la persona. ¿Ya? Entonces dice, solo tengo conocimientos de que no conozco nada. Esto lo dijo Sócrates, por ejemplo, la frase de Sócrates. Solo sé que nada sé. Solo tengo conocimientos de que no conozco nada. Es una contradicción. A ver, o conoces o no conoces, porque te está diciendo, solo tengo conocimiento que no conozco nada. Eso es una paradoja, ¿no? Y lleva en el fondo algo profundo, ¿no? O sea, al final y al cabo es verdad, ¿no? No conocemos nada. El conocimiento es muy amplio, ¿no? Es infinito. Podríamos saber algo, pero hay que entender que eso no es nada en comparado de todo el conocimiento que existe. Entonces esto lo dijo Sócrates y sí es una paradoja. Entonces la B es una paradoja. Entonces acá dice, alguien dijo tras ver a un inmigrante ilegal que todos son ilegales. Ya. Esta idea también es otro tipo de falacia. Digamos, es una falacia ad populum, no dice todos son ilegales. O sea, para atacar a unas personas dice, a ver, alguien dijo tras ver a un inmigrante legal que todos son ilegales.
Entonces generalizo una idea. Entonces, cuando esta palabra todos, la mayoría, es que la población es así, es a poco. ¿Ya? Entonces, en este caso, la única paradoja nos quedaría la B. Ya, los que me dijeron que era el literal B, correcto. Solo tengo conocimiento de que no conozco nada. Es una contradicción, pero lógica. ¿Ya? Y lleva un mensaje profundo en ese sentido, ¿no? Entonces, A, C y D eran falacias, informales. ¿Ya? Sigamos. 19 dice, identifique el mecanismo de deliberación. Hasta ahí está todo. Deliberación. Entonces, la deliberación lo que promueve, digamos, es el diálogo. Otra forma de decirle al diálogo y llegar a acuerdos es el consenso. Entonces vamos a buscar en las opciones de respuestas algo que hable sobre eso, ¿no? Donde las dos partes dialoguen y se lleguen a acuerdos o consensos. Lea. Donde no tengan que acudir a intermediarios, a terceros, para que les den solución a sus problemas, para que tomen las decisiones por ellos. Porque si vamos a terceros, eso sería democracia representativa. Vean, busquen, lean. Me van diciendo aunque sea en el chat, ¿ya? Ya. Sí, dice D. Sí, no. Es que acá mismo dice, en la D que dice, los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos. Están discutiendo las dos partes involucradas del ejercicio. Extraen consensos. Les dije otra forma de decir acuerdos, es decir, consensos en la democracia deliberativa. ¿Sí? Entonces ahí están las palabras claves. Las dos partes que son involucradas en el conflicto dialogan y extraen consensos. Cambia la A, dice, los padres llevan a sus hijos a un especialista para que les hagan un acompañamiento adecuado. Estoy acudiendo a terceros para que se solucione el problema. No, esto no es lo deliberativo. Le dije, en deliberativo, de forma directa, a las partes que están involucradas. Bien. Los hijos deciden hablar con sus abuelos, quienes deberían determinar la situación de la familia. Otra vez están acudiendo a terceros, a sus abuelos. Es decir, no discuten directamente padres e hijos, que es donde está el problema. ¿Ya? Los hijos son quienes pueden dar a conocer sus ideas y desacuerdo y los padres deberían aceptarlas. Yeah. Si ven, aquí también, solo hay una parte en la que imponen, digamos, las ideas. ¿Cuál? Los hijos. Y los padres, ¿en qué momento también los padres pueden, digamos, emitir sus ideas? Yeah. Llegar también a sus acuerdos. En ningún momento te está diciendo eso. Solo la parte de los hijos te está explicando. Entonces, es la D. Por eso, ¿no? Porque los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos. De ello extraen acuerdos o consensos, como te dice. ¿Bien? Bien, sería la D. Y finalmente la 20, sí. A ver. Dice, la encomienda consistía en la asignación por parte de la corona a partir de 1533 de una determinada cantidad de indígenas a un súbdito español conocido como el encomendero. Se daban en compensación por los servicios prestados durante la conquista. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, asegurando la recolección de tributos, entre otras actividades. Dice, con base en el texto, son consecuencias de la institución mencionada, exacto. Entonces te está hablando netamente de la encomienda. Y ahí mismo te está diciendo, llegó el español, les quitaron las tierras a los indígenas, la corona le encargó las tierras para que produzca y cuide a los indígenas, para que también saquen los tributos, ¿no? Para la corona. ¿Y qué es lo que debía hacer el español? Digamos, cuidar a los indígenas y enseñarles de evangelización. Entonces, la que dice la, sí es, ¿no? Porque les estoy diciendo, se dedican a la evangelización. La C también es, ¿no? Porque les dice, ayuda a la dominación territorial, les quitaron los territorios a los indígenas. Contribuyó al exterminio indígena, sí, ¿no? Porque las comunidades que no querían someterse a la conquista española eran extinguidas, eran reprimidas, eran asesinadas. ¿Ya? Otra forma de llegar a esta de acá, dice incremento de la producción textil, porque no tiene nada que ver con lo que yo expliqué, ¿no? Otra forma de llegar allá sería, acuérdense, la encomienda tiene que ver con la producción en la tierra. Y si yo me pongo a leer la B, dice incremento de la producción textil. ¿Lo textil tiene que ver con la tierra? Digamos que no. Lo textil tiene que ver con los obrajes, los batanes, que también existen en la colonia. Y esa sería otra institución, ¿ya? Otra institución dentro de lo económico, dentro de la colonia. Pero aquí les estoy diciendo cuáles son encomienda, tierra, ¿ya? Evangelización, conquista, exterminio, ¿ya? Mediante el conquistador. Pero está hablando de los obrajes, por la parte que dice textil, y los obrajes son otra institución dentro de lo económico en la colonia. Vamos a decir que el término excluido o el excepto es la B, incremento de la producción textil. Esa no queda con la encomienda. Eso quedaría con los obrajes, que me hablar algo de los obrajes. Bien, entonces eso sería todo en la parte de sociales. Si no hay ninguna duda, me retiro. O si hay alguna duda, avísenme.
puedo volver a repetir alguna pregunta que no haya quedado muy clara. ¿Todo entendido? Sí, creo. Ya. Bien, chicos. ¿No ayudas? Ah, ya, chévere. Ya, entonces, ¿qué sigue el siguiente, profe? Nos vemos. Pasen un buen fin de semana. Chao. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí, Sí, ahí sí. sí. Ya, a ver, vamos. Esperemos que la señal de internet no nos falle, ¿ya? A ver, porfa, baja, Oliver. Ya, verán, lo que me di cuenta es de que de los ejercicios de matemática son los mismos ejercicios que hicimos la semana anterior. Parece que algo nos pasó al momento de jalar los ejercicios desde la base de datos y son exactamente los mismos. De hecho, uno de los ejercicios incluso hasta se repite. Entonces, pasémonos a la parte de física. Básate el 25 y revisemos rapidito, al 26 al 26, eso. Y revisemos rapidito esos ejercicios de física. A ver, 26. Ya, gracias. A ver, el ejercicio dice calcular la fuerza necesaria para retirar una hoja central de un cuaderno de 0,75 kilogramos de masa, sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre las hojas del cuaderno es de 1/8, utilizar una gravedad de 10 metros por segundo. Entonces ya saben que el primer paso siempre será dibujar. Entonces vamos a hacer nuestra hoja, que vamos a hacer con cara de caja. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer nuestros ejes, eje X, eje Y. Sabemos que aquí vamos a tener el peso, que es la masa por la gravedad. Vamos a tener la normal, que también va a ser masa por gravedad. Vamos a tener una fuerza F y vamos a tener una fuerza de rozamiento. Ahora, el ejercicio me dice que yo calcule, me pide la fuerza necesaria para retirar esta hoja. Entonces lo que nosotros queremos es calcular este valor de F. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuál es la fuerza de rozamiento que existe en esta hoja. La fuerza de rozamiento, recuerden que es una fuerza que se opone al movimiento o al posible movimiento. Entonces, al momento que yo calcule cuál es la fuerza de rozamiento que existe, simplemente yo rompo esa fuerza de rozamiento, le gano a esa fuerza de rozamiento y empieza a deslizarse esta hoja, empieza a moverse esta hoja. Entonces, vamos a calcular la fuerza de rozamiento. Por fórmula, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Disculparán las letras feísimas, pero estoy desde el celular y solo rayando con el dedo. Ahora, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que es la masa por la gravedad. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento, ese es dato del ejercicio, me dice que es 1/8, por la masa también creo que es dato del ejercicio. Sí, dice que es 0,75 kilogramos.
Y la gravedad, que ya sabemos que tenemos que utilizar una gravedad de 10. Por lo tanto, me va a quedar 1/8 por 0,75 por 10. Por favor, den calculando cuánto sale eso. Den calculando cuánto sale, porfa, eso. Listo, ya nos dan una respuesta. Nos dicen que es 0,9375. Lo que corresponde a la opción C. Por lo tanto, la respuesta ha sido la opción C, 0,9375. Bueno, esta es la fuerza de rozamiento. Así que técnicamente la respuesta no debería estar planteada de esa forma. ¿Cómo debería estar? La respuesta debería ser mayor de 0,9375. ¿Por qué? Porque al momento que yo aplique una fuerza de 0,9375, esta hoja va a estar a punto de moverse, no se va a mover. Como esa es la fuerza de rozamiento, va a estar justo a un instante de moverse, sí, va a estar en equilibrio. Por el momento que yo aplique una fuerza mayor a 0,9375, he roto la fuerza de rozamiento y la hoja se empieza a mover. Pero así como tenemos las opciones de respuesta, la correcta sería la opción C. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces si no hay dudas, continuemos. Profe, disculpe, ¿cuál es las letras que están en la segunda fila? Digo, columna. Es que la parte de aquí, Sí, esa de ahí. ya, que la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la masa y por la gravedad. Esa es la fórmula. Ya, gracias. Listo. Sí, estoy haciendo solo con el dedo, nomás todos los dibujos. Disculparán la fea letra. De por sí ya tengo fea, peor haciéndole así. Bueno, continuemos. Vamos al siguiente. Borremos esto. Dice que una partícula de 500 gramos posee una energía potencial gravitacional de 20 joules. Determinar la altura a la que se encuentra la partícula y usar una gravedad de 10. Bueno, un ejercicio bastante fácil. Si me está dando la energía potencial gravitacional, significa que por ahí es por donde debemos partir. Si ustedes recuerdan la fórmula de la energía potencial gravitatoria o gravitacional, es la masa por la gravedad y por la altura. Ahora, reemplacemos. Ya tenemos la energía potencial, que es 20, que es dato del ejercicio. La masa también tenemos que es 500 gramos, pero recuerden, no debe entrar como 500 gramos, sino 0,500. Según el sistema internacional, recuerden que esto tiene que estar en kilogramos. Mucho cuidado con esa parte. La gravedad, que es 10, y la altura, que no sabemos, la altura es h. De hecho, eso es lo que queremos calcular. Despejando, h va a ser igual a 20 dividido para 0,5, no hay necesidad de poner los otros ceros, por 10. Y ya, sería cuestión de resolver eso. En otras palabras, sería aquí 20 dividido para 5, lo cual me va a dar 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces, siguiente ejercicio, si no hay preguntas. A ver, 28. Para descargar una escultura de cristal de 2 kilogramos de masa desde un camión, los encargados han improvisado una rampa para hacerla deslizar. Esta parte desde el reposo a una altura h, como se muestra en la figura, y se considera que la fuerza de rozamiento que actúa entre la rampa y la escultura es de 5 newtons.
Si S es igual a 2H, ¿cuál es la velocidad con la que llega la escultura al piso? A ver, veamos. Primero, vamos a hacer nuestro eje. Sería aquí. De esta forma sería nuestro eje. Como esta caja va a empezar a moverse hacia abajo por una fuerza que le vamos a poner F, lo que nosotros tendríamos es la segunda ley de Newton. Esta caja está en movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza F que va a mover esta caja hacia la derecha, hacia abajo. Y según el ejercicio, también tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento va a estar aquí. Entonces, las fuerzas que actúan va a ser F menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Ahora, esta fuerza F, ¿cómo se definiría esta fuerza F? Para definir esta fuerza F nosotros tendríamos que dibujar aquí el peso, sí, eso nosotros ya lo sabemos, el ángulo de 30 grados, bueno, aquí va a estar el peso, aquí va a estar nuestro ángulo de 30 grados, y este valor de aquí ustedes ya saben cómo sacar. ¿A qué equivaldría esa F? Ya hemos visto algunas veces, ¿a qué equivaldría? ¿Quién me dice? A ver, alguien que me diga. A ver. Sería el peso por el seno de 30. Correcto. El peso por el seno del ángulo. Ah, el peso. También creo que podríamos sacar. Me está diciendo que la masa es 2. Y si vemos las opciones de respuesta, ahí está la G. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos que utilizar la gravedad como 10, sino que queda expresado en forma de G, nada más, en forma de letra. Entonces el peso va a ser la masa por la gravedad, sería 2G. La masa que es 2, la gravedad que es G, por el seno de 30. El seno de 30 equivale a 1/2. Simplificando, esto ha sido igual solo a G. Entonces, aquí, reemplazando, me quedaría G menos la fuerza de rozamiento, que es dato del ejercicio, 5 es igual a la masa, que es 2, por la aceleración que no sabemos que es A. Despejando, la aceleración ha sido igual a G menos 5 dividido para 2. Ahora, el ejercicio no me pide la aceleración. El ejercicio lo que me está pidiendo es la velocidad final, la velocidad con la que llega. Para eso vamos a utilizar nuestras fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y tenemos una que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Si seguimos resolviendo eso, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial, que va a ser 0 al cuadrado, más 2 veces la aceleración, que es g menos 5 dividido para 2, y por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La distancia va a ser todo esto de aquí. Eso va a ser la distancia. La distancia le vamos a poner que es 2h. ¿De dónde sacamos ese 2h? Aquí el ejercicio mismo lo dice. Dice S es igual a 2h. La distancia que se va a mover de esa caja es todo ese plano inclinado S, el cual, según el ejercicio, va a ser igual a 2h. Entonces sería aquí 2h. Este 2 de aquí con este 2 de acá se simplifica. Aquí esto se va a hacer 0. Y si no estoy mal, nos va a quedar como respuesta correcta la opción A. Al momento de romper paréntesis, nos va a quedar 2g por h menos 10h. Y está resuelto el problema. Un ejercicio bastante divertido, bastante entretenido, siempre y cuando, ya saben, se sepan todas las fórmulas de memoria, dominen las fórmulas, lo que siempre les he dicho en todas las clases. Si no dominan las fórmulas, vamos a tener un pequeño problema. Y este ejercicio es un ejercicio tipo prueba, entonces sí es muy importante que se lo sepan, que sepan cómo se resuelve. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, disculpe, ¿aquí no se puede hacer también con energías mecánicas?
energía mecánica, veamos. Tenemos la altura, tenemos la masa, tenemos la gravedad y también tenemos, sí, podríamos hacer por también, sí parece que tenemos todos los datos suficientes para hacer por conservación de la energía. Coger que tenemos nosotros aquí un punto A, aquí un punto B. En el punto A lo que veo es que tenemos energía cinética, no, energía potencial gravitacional tenemos porque hay una altura, y en el punto B va a haber una energía cinética. Y las dos van a ser iguales por el principio de la conservación. Y de ahí podríamos despejar la velocidad de aquí, la cual me podría dar la respuesta. Sí, de hecho, es una muy buena idea. Los que les toque clases conmigo el día de mañana, como tarea, traten de resolverlo de esa forma y mañana lo discutimos. Mañana vemos si salió o no salió. Muy bien, muchas gracias por tu observación. Nos parece genial, creo que así va a estar hasta más rápido. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bueno, entonces, siguiente ejercicio, por favor. Ya. A ver, veamos este. Dice, hallar la aceleración del bloque de 8 kilogramos de masa si está sometido a las fuerzas que se muestran en la figura. Si existe un coeficiente de rozamiento de 0,2 y utilizar una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. A ver, entonces me pide la aceleración. Nosotros sabemos que este bloque se va a estar moviendo, por eso existe aceleración. Ahora, sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿En dónde está la trampa de este ejercicio? ¿Cuál es la pequeña trampa? A ver, alguien de ustedes que me pueda decir. Ya saben, no les puedo. A ver. A ver, prendan nomás el micrófono y díganme, acuérdense que no les puedo leer el chat. ¿Cuál es la trampa? Alguien ya me iba a decir ya. Que la fuerza está inclinada, o sea, debemos sacar en el... Correcto, que esa fuerza F1 es una fuerza inclinada. Y el típico error que cometen es sumar el 50 de la F1 y el 20 de la F2 y dicen, listo, ya tenemos la fuerza total. Mal, muchísimo cuidado. Esa fuerza F1 es una fuerza inclinada y el movimiento es horizontal. Por lo tanto, yo debería utilizar la componente horizontal de la fuerza. Vamos a ponerle un F1 en X. Esa es la con la que yo debería trabajar, con la componente horizontal. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos F1 en X más F2, que sí es la horizontal, y por ahí me da un coeficiente de rozamiento. ¿Qué significa eso? Que existe fuerza de rozamiento, así que menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración. Bueno, nos toca calcular ese F1 en X. Veamos, rapidito, en menos de 2 segundos. Por triángulo pitagórico, ¿cuánto vale ese F1 en X? 25 raíz de 3. Correcto, sin necesidad de hacer ningún solo apunte, ningún solo cálculo. De una, eso va a valer 25 raíz de 3. Muy bien. Más F2 sería más 20. Menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, esa no tenemos. La fuerza de rozamiento, esa es la que no tenemos. Entonces, calculemos. Aquí vamos a tener un peso y aquí vamos a tener la normal. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces nos tocaría calcular la normal. Esa es la que no tenemos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Vamos a partir de la primera ley de Newton, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas, en este caso en el eje Y, tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas nomás tenemos en el eje Y? En el eje Y tenemos el peso más la fuerza 1 en Y menos la normal igual a 0. Muchísimo cuidado con esta partecita de aquí. En este caso, la normal y el peso no son iguales.
¿Por qué? Porque vamos a tener otra fuerza vertical también, que sería la fuerza 1, pero en Y. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Tengan mucho cuidado al momento de resolver así. El peso. A ver, tenemos que el bloque es de 8 kilogramos. Entonces, directo 80. el peso sería 80. Muy bien. Más la fuerza en Y. La fuerza 1 en Y. Sin cálculo, sin nada. De una, ¿cuánto vale? 25. 25. 25, correcto. Y esto es igual a N, ya despejando. Entonces, N ha sido igual a 105. Por lo tanto, aquí la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente, que es 0,2, por la normal, que es 105. Entonces, la fuerza de rozamiento ha sido 0,2 por 105. Sería 2 sobre 10, simplificando un quinto, 105 dividido para 5. Esto me da 21. Transformando de decimales a fracciones, algo que ustedes ya lo saben. Entonces, la fuerza de rozamiento ha sido 21. Es igual a la masa, que es 8, por la aceleración, que es A. Entonces, la aceleración ha sido 25 raíz de 3. Me quedaría menos 5. No, esto era 21. Me quedaría más 20 menos 21. Esto es menos 1. Sobre 8. Y ya tenemos nosotros ahí, ya solo cuestión de solucionar eso. La raíz de 3. Les pedí que se aprendan de memoria la raíz de 3. ¿A qué es igual la raíz de 3? 1.7. 1.7, 1.73. Sí, les pedí que se aprendan de memoria. Entonces sería 25 por 1.73 menos 1 dividido para 8. Este ejercicio está cambiado a algunos datos para que ustedes lo resuelvan. Es por eso que nos salen estos valores de aquí, que son un poco largos para hacerlos sin calculadora. Pero bueno, lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se resuelven los problemas. Entonces, ¿cuánto sale eso? Den haciendo. 25 raíz de 3 menos 1 dividido para 8. Den haciendo, porfa. 5,27. Listo. Por lo tanto, la respuesta ha sido la opción D, 5,27. Y ya tenemos listo el problema. Genial, me parece bien que ya se den cuenta esto de las fuerzas, que no pueden ser las horizontales, las verticales, las diagonales. Me parece súper bien que ya de una se den cuenta, y también que a través de triángulo pitagórico ustedes ya me saquen los valores de las componentes, tanto en X y de Y, de las fuerzas. ¿Sí? Recuerden, eso nosotros lo hacemos en menos de 2 segundos, no hay necesidad de estarnos demorando con funciones trigonométricas ni nada. En 2 segundos ya nos sale. Listo. ¿Preguntas, dudas? Ya. Entonces parece que no hay. Siguiente ejercicio. Dice, durante una clase, el profesor de física pide a Fernanda que dibuje una línea horizontal con un lápiz de masa M sobre un papel. Si el lápiz permanece totalmente perpendicular a la hoja y tiene una velocidad constante, ¿cuál debe ser la fuerza horizontal F ejercida sobre el lápiz para que la línea pueda ser dibujada? Considere que el coeficiente de fricción cinético entre el lápiz y el papel es de UC. A ver, veamos. Me está pidiendo cuál debe ser la fuerza sobre... Ya, a ver. Entonces, vamos a dibujar nuestra hoja. Vamos a decir que esta es nuestra hoja. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el peso, vamos a tener la normal, vamos a tener una fuerza y vamos a tener una fuerza de rozamiento. Y esto es lo que me está pidiendo. Entonces, al igual que el primer ejercicio que hicimos, para que esta hoja se pueda mover, hay que romper la fuerza de rozamiento. Al momento que nosotros venzamos a la fuerza de rozamiento, nosotros ya podemos mover la hoja. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0, ¿sí? En este momento. ¿Qué significa eso? Que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a 0, o en otras palabras, la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces es lo que les decía. Esta fuerza debe ser mayor que la fuerza de rozamiento. Ahorita está igual, no hay ningún problema, pero nosotros ya sabemos que debe ser mayor. Ahora, tendríamos que calcular la fuerza de rozamiento.
La fuerza de rozamiento, nosotros ya sabemos que es del coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser, no, la fuerza, perdón, va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento me decía que es UC, entonces utilicemos eso. UC por la normal. El peso es la masa por la gravedad. Y aquí la normal también va a ser la masa por la gravedad. Entonces me va a quedar aquí. Oh, no puedo rayar, no sé por qué. Aquí está. Masa por gravedad. Entonces, esta sería ya la respuesta. La respuesta ha sido la opción A. Eso es todo. Ahora, la fuerza no debería ser igual, debería ser mayor. Como les dije en el primer ejercicio, si es que es igual, nosotros estamos en el instante previo a que esta hoja se mueva. Para que se mueva tiene que ser mayor. Pero según el ejercicio, el planteamiento del ejercicio, esa es la forma en la que nosotros debemos poner la respuesta. ¿Sí? Técnicamente la respuesta correcta debería ser mayor, mayor a este que tenemos ahí, al coeficiente por la masa por la gravedad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Genial. Y listo, eso ha sido todo de nuestro repaso de física del día de hoy. Por suerte el internet no nos jugó una mala pasada, espero que sí me hayan escuchado bien, no me hayan escuchado entrecortado. No sé quién va a terminar la clase. Daniel, ¿estás por ahí conmigo? Muchísimas gracias, chicos, por su atención. No sé a quién le toca. Chao, profe. Listo, chao, chicos, que les vaya súper bien. Pilas para mañana la revisión de... Con fuerzas, verán. Ya, verán mañana. Mañana la Profe. revisión de estos ejercicios con fuerzas. Dime. Y creo que era el ejercicio 3. ¿Cuál sería la altura en A si usamos la energía mecánica? ¿Sería H? H, sí, déjale con H y la distancia es 2H. Aunque, bueno, eso no habría necesidad, pero la altura sería H. Sí, porque el ejercicio te pide en función de H. Entonces, déjale con H. Ya. Gracias. Listo. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, chicos, por conectarse el día de hoy. El día de mañana seguimos con nuestras clases normales. Muchas gracias, chicos, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron también. Espero que hayan solventado todas sus dudas. Si tienen alguna pregunta, saben que nos pueden escribir por interno. Muchísimas gracias y hasta luego. Fin de la transmisión. Listo. Seguimos en vivo. Quiten el en vivo.